Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra capacitación ¿Qué es la OCDE y su impacto en los municipios? Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos que sea de gran utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar el seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a mi titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández. Y por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, saludamos con mucho gusto y le damos la más cordial bienvenida al maestro Mario López Roldán, director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México para América Latina. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie. Únicamente para dar la bienvenida a todas las personas que han, en mi criterio, considerado correctamente entrar a este diálogo que es el primero que realizamos entre INAFED y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido por sus siglas OCDE. Cualquier persona que haya brindado una mediana atención a los acontecimientos contemporáneos sabe la importancia o conoce la importancia que tiene esta organización global, la OCDE. Su influencia, sus opiniones, los foros que realiza tienen una importancia y una influencia superlativa en muchos países de la Tierra. Por lo tanto, en INAFED nos sentimos muy satisfechos de dar la bienvenida a este tipo de cooperación. El día de hoy, el tema es ¿qué es la OCDE o la OCDE? ¿Y cuál puede ser su impacto en los municipios? Siendo la primera reunión que realizamos conjuntamente, es explicable que tengamos este título y este tema específicamente introductorio. Pero tengo muy claro que a medida que vayamos avanzando, se irá viendo la importancia que tiene para que a nivel municipal podamos diseñar mejores políticas con el objeto de tener una mejor vida en nuestras comunidades, en nuestros ayuntamientos, favoreciendo decisiones que estimulen la prosperidad, la igualdad de oportunidades y el bienestar para todas las personas, que es lo que inspiró la creación de este organismo, y que podamos gradualmente alcanzar los estándares internacionales deseables, promoviendo las mejores políticas desde un nivel local. Por esto, en nombre de la Secretaría de Gobernación, que es la secretaría a la que está adscrito nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, damos la bienvenida especialmente a una persona de gran importancia dentro de la organización y específicamente en nuestra área geográfica de América Latina, el maestro Mario López Roldán. Ya fue presentado, se dijo, pero lo repito,
que es director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México para América Latina. Sabemos, estimado maestro, le agradecemos su disposición a participar y sabemos que los conceptos que usted externe para todas las personas que han tenido interés en este diálogo serán, no tengo ninguna duda, de utilidad para realizar mejor nuestro trabajo. Desde el centro, nosotros en INAFED, y lo importante, desde lo local, los diferentes ayuntamientos de nuestro país. Lo escucharemos con interés y la mayor atención. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAFED. Me gustaría de igual forma cederle el uso de la voz para escuchar un mensaje por parte del maestro Mario López Roldán, quien es el director del centro de la OCDE. Adelante, maestro, por favor. Hola, muchas gracias y muy gentiles palabras, licenciado Valle. Es un honor para mí, la verdad, me da muchísimo gusto poder conectar con los municipios. Para la OCDE, el desarrollo siempre es un proceso que va de abajo hacia arriba y la verdad nos complace y nos entusiasma mucho poder activar comunicación y colaboración con los municipios de México y de otros países de América Latina siguiendo este ejemplo. Si les parece, voy a compartir mi pantalla para hacerles una presentación sobre contarles un poco qué es la OCDE, qué hacemos y cuáles son nuestros objetivos, para después pasar a abrir el espacio para algunas preguntas y respuestas. Así que voy a... ¿Es esta? Voy a compartir mi pantalla y me dicen si la pueden ver. La podemos ver perfecto, maestro. Correcto, excelente. Bueno, pues miren, empezamos con el logo de la OCDE, el moto, nuestra gran frase publicitaria, mejores políticas para una vida mejor, que es básicamente el objetivo supremo de lo que hace este organismo internacional. Pero déjenme ir al detalle. Voy a dividir mi presentación en 3 partes. Les voy a contar un poco quiénes somos, cómo trabajamos y después qué es lo que hacemos más en concreto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, siempre me dicen económicos, me ponle la S después porque a veces se me olvida, pero bueno, es un detalle. Es una organización internacional en la que los gobiernos trabajan juntos para encontrar soluciones a desafíos comunes, desarrollar estándares globales y compartir experiencias e identificar las mejores prácticas de políticas públicas para promover mejores políticas para una vida mejor. Nosotros, el origen de la OCDE se remonta a 1948, la posguerra, con la creación de la Organización para la Cooperación Económica Europea, la OCEE. Esta organización fue pionera en utilizar la cooperación económica para mejorar la situación de las personas. Pero la verdad tenía un objetivo geopolítico importante, que era unir a las economías europeas para que una guerra mundial fuera imposible de volver a suceder. Así que la OCDE en su origen era europea. Con el paso del tiempo se invitó a formar parte de la OCDE a otros países no europeos como Estados Unidos, como Australia, como Canadá, y se empezó a plurificar y se empezó a hacer un poco más global. En 1960 se firma la convención que transforma la OCEE en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y entra en vigor en 1961. Ahí es cuando ya podemos decir que existe la OCDE. Ahora, esto de entonces hacia acá se ha ido ampliando la membresía y el alcance de la cooperación internacional de este organismo,
Como pueden ver, ahora tenemos 38 países miembros, 5 socios clave, y en su conjunto representan cerca del 80% del comercio mundial y de la inversión internacional. Como pueden ver, del 2000 para acá han habido algunos últimos países que han ingresado a la OCDE. Aquí les podemos presentar estos ejemplos. República Eslovaca en 2000. En 2010, Chile, Israel, Eslovenia y Estonia entran a la OCDE. Para esa época ya México era miembro de la OCDE desde 1994. Después Letonia, Lituania y después Colombia y Costa Rica. Como pueden ver aquí, de 2010 hasta la fecha, entraron 3 países latinoamericanos. Este fue un esfuerzo muy intenso que realizó el antiguo secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, como algunos de ustedes saben, es mexicano. Entonces, él, yo lo viví de cerca, porque yo estuve trabajando muy de cerca con él durante 15 años. Hizo un esfuerzo enorme por latinoamericanizar, por incluir a América Latina cada vez más en los trabajos de la OCDE. Y bueno, ahora somos 4 países latinoamericanos miembros de la OCDE y tenemos invitación para unirse a la OCDE formal para Brasil, para Argentina y para Perú. Y estamos trabajando en ello. Pero bueno, como pueden ver, 38 países miembros, tenemos socios clave que son parte de un proceso de acercamiento cada vez más intenso, con miras eventualmente a una posible membresía. Estamos hablando de Brasil, que ya está invitado, de China, de India, de Indonesia y de Sudáfrica, quienes todos ellos participan activamente en los trabajos de la OCDE. Si bien no son miembros formales, son países asociados que consideramos muy cercanos. También tenemos dentro de la OCDE algunos brazos que nos permiten llegar más allá de nuestra membresía. Nosotros tenemos colaboración con cerca de 100 países más allá de la membresía. Por ejemplo, el Centro de Desarrollo de la OCDE es un centro enfocado a mejorar las políticas de desarrollo y tiene una membresía más amplia de la OCDE. Ahí hay otros países en vías de desarrollo que son miembros del Centro de Desarrollo y nos permite esto tener una sensibilidad, una percepción más cercana de los desafíos de políticas públicas en los países en vías de desarrollo. Después tenemos iniciativas regionales con países en vías de desarrollo. Déjenme una nota aclaratoria. En realidad, la mayor parte de los países de la OCDE son economías avanzadas, son economías de un alto grado de desarrollo. Hay economías intermedias también como México y Turquía, pero en general estamos hablando de las economías más avanzadas del mundo. Por ello también hemos establecido iniciativas regionales para colaborar con regiones en proceso de desarrollo, como estamos hablando de África, Eurasia, los países del norte de África y América Latina y el Caribe, por supuesto, el sudeste asiático y el sureste de Europa. Tenemos programas país, por ejemplo, con nuestro programa país con Perú, con Kazajstán. También tenemos algunos en proceso con Tailandia, Marruecos. Estos programas país nos permiten enfocar la diversidad de apoyo que tiene la OCDE para políticas públicas. Nosotros trabajamos prácticamente en todas las áreas de políticas públicas, menos en defensa, menos en el sector de la defensa de los países. El sector militar, ahí no nos metemos. En realidad no nos metemos en aspectos políticos ni geopolíticos. Somos un organismo básicamente técnico, económico y social, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestra estructura? Bueno, pues la OCDE se divide en 3 grandes pilares. Tiene 3 grandes pilares. El Consejo de Representantes Permanentes, que es digamos, el consejo donde se reúnen los embajadores de cada país miembro de la OCDE a discutir la orientación estratégica de la organización y a darnos mandatos al secretariado de la OCDE
que es el segundo gran pilar de la OCDE, la Secretaría de la OCDE, que es básicamente el equipo de expertos y de técnicos en análisis económico y social, liderados por un secretario general que trabajan con las indicaciones del Consejo para ayudar a los países a identificar las mejores prácticas, a desarrollar estándares internacionales, a colaborar y a cooperar y a compartir estas mejores prácticas. El tercer pilar de la OCDE son los comités, y esto es muy importante, y esto nos hace verdaderamente, yo diría, únicos, casi únicos en la constelación de organismos internacionales. Los comités de la OCDE, cada área que trabajamos en la OCDE, por ejemplo, medio ambiente, educación, inversión, tiene un comité especializado. Por ejemplo, el Comité de Medio Ambiente de la OCDE. ¿Qué sucede ahí? En el Comité de Medio Ambiente de la OCDE se reúnen los secretarios de medio ambiente de los países miembros o los subsecretarios o los directores generales, dependiendo de el nivel de cada reunión, a compartir sus experiencias de gobierno y a intercambiar mejores prácticas de gobierno. Esta es una de las magias de la OCDE, lo que sucede en los comités, porque nos permite al secretariado de la OCDE, a los expertos en políticas públicas, estar en contacto directo con los tomadores de decisiones constantemente, cotidianamente. Y esto nos permite apoyarlos en sus necesidades, pero también ayudarlos a colaborar entre sí y a aprender de los unos y los otros. También un poco también a influir en las decisiones de políticas públicas basándonos en evidencia científica y en las mejores prácticas internacionales. Uno de los principios más importantes del trabajo de la OCDE es el consenso. La mayor parte de las decisiones importantes que se dan en la OCDE se tienen que tomar por consenso, es decir, que todos los países estén de acuerdo, lo cual nos hace pues un organismo muy deliberativo, un organismo en el cual la cooperación internacional es muy sólida porque está apoyada por todos los países miembros, además por países muy contrastantes, como ya vieron, ¿no? Con países que tienen gobiernos de todos los colores y sabores, de centro, de izquierda, de derecha, y con diferentes formatos democráticos, pero eso sí, con un apego irreversible e indiscutible a la democracia y al respeto a los derechos humanos. Tenemos un secretario general, que es el líder del secretariado de la OCDE. En esta ocasión, después de Ángel Gurría, que les comenté que estuvo 15 años, llegó, fue, digamos, seleccionado por los países miembros, el secretario general Matías Cormann, una excelente persona, gran experto en asuntos financieros. Él fue ministro de Finanzas de Australia, fue también líder del Senado de Australia y ahora es el secretario general de la OCDE. El secretario general, digamos, es el sexto secretario general de la organización de la OCDE. Su mandato es de 5 años y comenzó el 1 de junio de 2021. Está en su primer mandato. Desde que llegó nos ha, digamos, trazado algunos objetivos fundamentales que marcan sus prioridades. Se los estoy mostrando aquí. Optimizar la fuerza y la calidad de la recuperación posterior al COVID, la recuperación económica. Fortalecer el liderazgo para la acción climática, para llegar a 0 emisiones netas globales para 2050, digamos, apoyar a los países en sus esfuerzos de transición ecológica, aprovechar las oportunidades de transformación digital para el desarrollo económico, para la inclusión, para la sostenibilidad, ayudar a garantizar el buen funcionamiento de los mercados globales, el comercio internacional que fluya y sobre todo que beneficie a las clases más vulnerables, a los trabajadores, que no solamente se queden los beneficios del comercio internacional en las cúpulas, en el 1% más rico, que esto realmente fluya en oportunidades e ingreso a las grandes mayorías. Y un compromiso global para mejorar cada vez más los estándares internacionales de la OCDE. Los estándares internacionales
que son guías internacionales a los cuales los países miembros, y a veces más de los países miembros, se comprometen a cumplir. Si bien la OCDE no emite, digamos que imposiciones o no tiene capacidad vinculante o para obligar a los países que lleven a cabo sus indicaciones, la OCDE se concentra en recomendaciones de políticas públicas y de estándares internacionales. Hay algunos estándares que sí son vinculantes. Entonces, esto es, digamos, son las principales prioridades del mandato del secretario general Matías Corman. Hay otras, desde luego, muy importantes, como la inclusión, como la equidad de género, como el cerrar la brecha digital, pero digamos que se engloban dentro de estos grandes principios. Nosotros convocamos a expertos tanto de la OCDE como de los países y de los gobiernos para llevar a cabo un diálogo técnico como les comenté, prácticamente todas las áreas de políticas públicas y para identificar también soluciones innovadoras que se produzcan a través de este intercambio. En este intercambio, cada vez la colaboración con las autoridades municipales, las ciudades de los países y todas las autoridades municipales de los países miembros es más importante y cada vez tenemos más órganos en donde se puede participar siendo autoridades municipales. En realidad, para nosotros la colaboración, el incluir a las autoridades municipales en la cooperación internacional de la OCDE es fundamental porque a veces son los que están más cerca, no a veces, yo diría en la mayor parte de los casos, los que están más cerca de los problemas cotidianos, reales de la población y de los pueblos de nuestros países. Y entonces aprendemos mucho de las experiencias, de los éxitos y también fracasos a veces de las autoridades municipales. Entonces, lo que nosotros hacemos es informar el proceso de toma de decisiones de los países a través de una cantidad impresionante de análisis y publicaciones, más de 500 reportes y estudios por país anualmente. Producimos más de 5,000 millones de datos estadísticos anuales. Esta es una de las grandes contribuciones de la OCDE, que producimos estadísticas confiables y comparables internacionalmente. Nosotros cada año, estas son cifras previas a la pandemia, nos visitaban más de 140,000 formuladores de políticas públicas anualmente. Como les digo, me reportan que a raíz de la pandemia y del uso de tecnologías digitales, la participación en los comités se ha multiplicado, ha sido cada vez mayor. Entonces, estos 140,000 visitas al año ahora son más. ¿Por qué? Por una razón, primero, presupuestal, porque era para los países difícil mandar a todo un equipo y pagar los viáticos y los viajes de todo un equipo para ir a la sede de la OCDE en París a participar en los comités. Ahora, simplemente conectándolos a través de Zoom, pueden conectar a 10 personas, a 10, a 20, a 50 personas, si es necesario. Entonces, el alcance, la trascendencia de las discusiones de la OCDE se ha multiplicado a raíz de la pandemia. Es una de las cuestiones positivas que ha dejado la pandemia. Tenemos más de 300 comités y grupos de trabajo que sustentan el análisis y la colaboración en la OCDE. Y bueno, nosotros producimos más de 450 normas internacionales en los últimos 60 años. Hemos fabricado, colaborado, consensado 450 normas internacionales en distintos aspectos, desde muy técnicos hasta muy importantes en términos políticos internacionales. Tenemos también más de 700 proyectos para apoyar a los países anualmente. Este es el alcance del trabajo de la organización.
Todo lo hacemos a través del diálogo, la colaboración y, como les decía, la información técnica del debate nacional, del debate legislativo, del debate de gobierno en los países miembros, a través de la recopilación y análisis de datos, los debates y consultas, la realización de estándares y orientaciones internacionales, el apoyo también, y esto es muy importante, a la implementación de las recomendaciones de la OCDE. Hemos mejorado mucho en este campo porque a veces nosotros emitíamos un análisis, un diagnóstico, entregábamos el estudio a los países con recomendaciones concretas de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar, pero después no actuábamos en la parte de implementación. Y esto es un área en la que en los últimos 15, 17 años hemos mejorado mucho y cada vez ayudamos más a implementar las recomendaciones que nosotros mismos hacemos. Finalmente tenemos algo que se llama la revisión entre pares, que es una característica de la OCDE muy útil. Y digamos, les voy a dar un ejemplo concreto. Cada 2 años producimos un estudio económico de México y de cada uno de los países de la OCDE, pero digamos el de México. Durante esos 2 años que se va conformando, que se va produciendo el análisis para producir este estudio económico de la OCDE sobre México, se escoge algunos países clave para que hagan una revisión de la situación económica de México y ellos hagan sus comentarios y sus proposiciones y sugerencias para el estudio. Esta revisión entre pares ayuda a fortalecer el estudio con perspectivas críticas de otros países socios de México, y a la hora que se produce el primer draft, el primer borrador del estudio, se somete al Comité de Política Económica para que todos los países miembros de la OCDE puedan opinar, preguntar y sugerir sobre la situación económica de México. Ahí sentado en ese foro está el secretario o el subsecretario de Hacienda de México, escuchando, tomando nota, respondiendo. Entonces, esta presión entre pares, si bien nosotros no tenemos normas vinculantes, recomendaciones vinculantes, la misma presión entre pares ayuda a que los países adopten las mejores prácticas internacionales. Y esto es algo muy específico de la OCDE. En cuanto a los estándares internacionales, están en el centro de nuestra misión para promover valores compartidos para que la economía internacional funcione cada vez mejor. Les voy a dar un ejemplo. Recientemente fueron aprobados los pilares de un instrumento, un estándar internacional muy importante que tenemos, que se llama BEPS. Eso en inglés quiere decir Base Erosion and Profit Shifting. Básicamente quiere decir que la OCDE ha diseñado un toolkit, una caja de herramientas para los gobiernos, para que los gobiernos puedan identificar qué empresas multinacionales que operan en su país están tratando de reducir su base impositiva y trasladar los beneficios a paraísos fiscales para poder pagar menos impuestos de manera legal. Todo esto aprovechando la falta de actualización del sistema fiscal internacional, y nosotros le ayudamos a los países con este estándar internacional, con este instrumento internacional, a que ahora los gobiernos pueden identificar en dónde se ubican las grandes corporaciones internacionales. Casos muy mencionados en la prensa recientemente son los grandes grupos digitales de la economía digital, digamos Meta, Facebook, Instagram, digamos los grandes gigantes de la economía digital que estaban pagando porcentajes extremadamente limitados de lo que deberían estar pagando de impuestos. Gracias a este trabajo global de la OCDE, tenemos dentro de el foro que decide en este campo, tenemos, cerca de 100 países, no solamente nuestros países miembros, que han llegado a un acuerdo en el cual ya estamos desapareciendo a los paraísos fiscales, ya estamos desapareciendo las prácticas para reducir
la base impositiva de las grandes transnacionales y que puedan pagar su parte justa de impuestos. Esto le está generando a los gobiernos cantidades muy importantes de ingresos fiscales extra que se tenían completamente perdidos antes de que hubiera este estándar internacional. Esto es para darles una idea de la importancia de los estándares internacionales de la OCDE. Ahora, ¿qué hacemos en concreto? Por ejemplo, la OCDE ayuda a los países a desarrollar mejores políticas para una vida mejor, impulsando economías, sociedades más fuertes, más justas, más incluyentes, más limpias. Y esto para que el dinero que pagan los contribuyentes a los gobiernos en todos sus niveles, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, pueda rendir mejor y pueda transformarse en una mayor calidad de vida y mayor bienestar para la población, para que las políticas realmente den frutos. Es un desafío muy grande. Ustedes lo saben mejor que nadie, pero estamos avanzando, por ejemplo, ayudando a mejorar las políticas, los sistemas educativos de los países. En la lucha contra la evasión fiscal internacional que acabo de mencionar, acelerando y mejorando las políticas de ayuda al desarrollo, promoviendo mejores políticas de desarrollo local y regional. En la lucha contra la corrupción internacional también tenemos grandes avances y en el combate al comercio ilícito de productos ilícitos. Ayudamos a los países también a mejorar sus reformas económicas para que estén bien secuenciadas, para que tengan efectos y resultados tangibles para la población. El tema de conducta empresarial responsable. Acabamos de estar en la Bolsa de Valores de México presentando un estudio de la OCDE hace apenas unas semanas sobre cómo ayudar a las empresas que cotizan en bolsa a informar sobre sus esfuerzos de sostenibilidad para que los inversionistas digan, pues esta empresa está haciendo un gran esfuerzo para proteger al planeta, esta no, pues voy a ubicar mis inversiones mejor en esta empresa. Es muy nuevo y muy difícil el llevar a cabo este tipo de información y la OCDE ayuda a las empresas y a las bolsas de valores a hacer esto más transparente, más evidente. En temas de salud, también trabajamos mucho para ayudar a los países a mejorar sus sistemas de salud. Acabo de estar ya tiene varios meses, en la convención de la Canifarma, una de las principales cámaras de farmacéuticas de México, presentando los resultados del estudio de salud, del último estudio de salud que hicimos sobre México. Y la verdad que tanto para el sector privado, tanto como para el sector público, pues es muy interesante e importante comparar en dónde se ubica México, en cómo se ha confrontado el COVID, en temas de obesidad, en temas de diabetes, en temas cardiovasculares, en temas de disponibilidad de doctores de calidad, en temas de disponibilidad de camas por habitantes. Todos estos datos, todos estos análisis ayudan a mejorar las políticas públicas, pero también les ayudan a los legisladores a enriquecer el debate y les ayudan también a los tomadores de decisiones a nivel estatal y municipal para fundar sus propuestas de políticas públicas en las mejores prácticas internacionales. Nosotros decimos, como les he comentado al principio, que nuestro esfuerzo de realizar mejores políticas, de ayudar a los gobiernos a diseñar mejores políticas, es para mejorar la calidad de vida. Enfocarnos en la calidad de vida es una de las prioridades de la OCDE. Desde hace ya décadas estamos tratando de reenfocar la política económica, la política social a la calidad de vida, al bienestar, más allá del PIB y el crecimiento económico del Producto Interno Bruto, que es muy importante indicador. Nuestra intención en la OCDE es virar, digamos, el norte de las políticas públicas hacia la calidad de vida de las personas y no estar únicamente enfocados
en si un país o una economía crece 2.5 o 2.7%. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le impacta a la población? ¿Cómo se está repartiendo el beneficio de ese crecimiento? Esas son las prioridades de la OCDE. Ayudamos a los países a medir cómo van avanzando en cada uno de los campos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, cómo se va avanzando. Les ayudamos a fortalecer su competencia, les ayudamos a mejorar sus estrategias de empleo, cómo conectarse a las redes internacionales de valor agregado, cómo terminar con las restricciones a la inversión extranjera directa, pero también cómo hacer que la inversión extranjera beneficie a los trabajadores de los estados, de los municipios. En fin, el número de la cantidad de temas de política pública en los que estamos ayudando constantemente a los 38 países miembros, pero a los países asociados también y a las autoridades federales, estatales y municipales es enorme. Recuerdo una anécdota reciente en la pasada reunión ministerial de la OCDE, que una vez al año tenemos una reunión de todos los ministros de Economía, de Medio Ambiente, de Comercio de la OCDE, se reúnen en una gran reunión definitoria de nuestras, digamos, mandatos, de nuestros mandatos. En la pasada reunión ministerial, el secretario digamos, de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, del jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dio un discurso, no recuerdo si inaugural o clausurándolo, y dijo una frase que a mí se me quedó muy grabada. Yo fui redactor de discursos del secretario general anterior de la OCDE durante 15 años, entonces me fijo mucho en las citas. Y la frase de Anthony Blinken fue algo así como que para los tomadores de decisiones, la OCDE es como una tienda de dulces para los niños, porque llegas y se te antoja que te ayuden en este campo y en este otro, y acá tengo otra necesidad, y es como que una emoción de querer que nos apoye, que apoye la OCDE, el esfuerzo de políticas públicas en tantos campos, que lo compara con la emoción que tienen los niños al entrar a una tienda de dulces, y me parece una buena metáfora. Voy a pasar, voy a adelantar un poquillo aquí para explicar, bueno, esto es importante, ¿no? Una de las grandes contribuciones de la OCDE es fortalecer la confianza de la gente en la cooperación internacional. El mundo, como saben, enfrenta desafíos significativos y crecientes que cada vez son más difíciles de resolver sin la colaboración internacional. Hoy en día estamos viviendo lo que llaman los expertos una policrisis, que afecta a las personas, las familias, de manera notable a través, por ejemplo, de la inflación que se produce a través de la inflación de la energía, que a la vez viene de una inflación, de una limitación de las fuentes de energía debido a la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra de Rusia en Ucrania. Cómo todo esto está conectado. Es muy difícil que las autoridades puedan resolver los problemas sin una colaboración internacional. Y nosotros, nuestro fundamental papel es ayudarlos a sacar el mejor provecho de la cooperación internacional. Este es uno de nuestros principios y nuestras visiones fundamentales en la OCDE. Algunos números interesantes. Ya les comenté lo de los 38 países miembros, pero trabajamos con más de 100 economías, además de estos 38 países miembros. Representan cerca del 80% del comercio internacional, más de 140,000 visitantes al año allá en París, pero como ya les dije, esto se ha multiplicado gracias a las tecnologías. Realizamos más de 4,000 conferencias internacionales al año, los 5,000 millones de datos estadísticos anuales que generamos, 500 reportes, más de 450 estándares internacionales. En fin, esto ya se los había comentado, pero es un poco para que se les quede en la mente. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo colaboramos con los municipios? La verdad, colaboramos con los municipios en la gran mayoría de los países, de las áreas en las que trabajamos en la OCDE.
en la parte medioambiental, en la parte de ciudades inteligentes, en la parte de equidad de género, en las políticas de mejoramiento del clima de inversión, las políticas de inclusión financiera. En todos estos campos tenemos proyectos específicos, estudios diseñados específicamente para los municipios. Pero les quiero hablar de dos áreas que son muy importantes y que en las que trabajamos muy activamente con los municipios, quizá de las principales de la OCDE. Una de ellas es mejora regulatoria, ayudar a los municipios a llevar su regulación a las mejores prácticas internacionales, ¿no? A mejorarla constante y continuamente. Asegurar que las leyes y los reglamentos cumplen con objetivos de política pública legítimos, como protección al medio ambiente, la salud, al consumidor, protección al consumidor o al trabajador, fomento de las pequeñas y medianas empresas, la competitividad, sin generar costos innecesarios para la sociedad. Que el mejoramiento de las reglas, la reglamentación en los municipios sea una cultura, una política casi que automática de los gobiernos que esté constantemente actualizando y que no genere costos, sino al contrario, reduzca los costos para las empresas, para los ciudadanos y para el gobierno, por supuesto. En materia de mejora regulatoria, que de hecho la unidad de mejora regulatoria de la OCDE tiene su principal equipo ubicado aquí en el centro de la OCDE para América Latina, en la Ciudad de México, y son de los más activos que tenemos trabajando con las autoridades municipales. ¿Qué le ofrecemos a las autoridades municipales de América Latina? La creación de campeones municipales en la mejora regulatoria. Gobiernos, ministerios, secretarías o agencias que adoptan recomendaciones, mejores prácticas y principios promovidos por la OCDE y que se convierten en líderes, en ejemplos a seguir para sus pares, no solamente dentro del país, digo desde el Estado, dentro del país, pero también se convierten en líderes internacionales que pueden llevar sus mejores prácticas a que sean aprovechadas en el seno de la OCDE, en la sede de la OCDE en París, para poder, digamos, como se dice comúnmente, cacarear el huevo y que no solamente se quede como una mejor práctica aislada, sino que se pueda replicar a nivel internacional. Emitimos recomendaciones, mejores prácticas y principios promovidos por la OCDE, que son resultado del diálogo, consenso y la evidencia internacional, como lo hemos venido platicando. Y aquí es muy interesante ver el apetito de las autoridades municipales de América Latina por el trabajo de la OCDE. Es para nosotros nos entusiasma mucho ver qué tanta necesidad. Mismo esta mañana, aquí Rocío me acaba de informar de un nuevo proyecto que nos están pidiendo uno de los municipios de México en materia de compras públicas. Pero bueno, voy a seguir con lo de mejora regulatoria. Ofrecemos el programa de implementación de, por ejemplo, la ventanilla digital de inversiones a nivel municipal. Esto es, ayudamos a los gobiernos a construir una ventanilla digital, una página web que ayude a mejorar los trámites de los procesos de instalación de una empresa y la construcción de instalaciones en el municipio. Son trámites 100% digitales y simplificados que ayudan mucho a dinamizar el emprendimiento, pero también a reducir la corrupción. Eso es muy importante. En fin, aquí algunos de los elementos de este servicio: un expediente digital, trámites encadenados, basado en eventos de vida, 80% reducción en tiempos de respuesta, 50% en reducción del número de requisitos para realizar estos trámites. Tenemos proyectos actuales, vivos, que están trabajándose en este momento a nivel subnacional con el gobierno de Aguascalientes, con el gobierno de Puebla, con Nuevo León,
en Puebla también con el municipio y el gobierno de Monterrey. Estos son algunos ejemplos a nivel estatal y municipal de nuestro trabajo en mejora regulatoria. Ahora, otro de los campos importantes en los que trabajamos con los municipios es ayudándolos a mejorar sus sistemas de compras públicas, a llevarlos a las mejores prácticas internacionales. Las compras públicas representan un porcentaje muy importante en las economías, ¿no? Como pueden ver aquí, el 12% del PIB en los países de la OCDE, el 30% del gasto gubernamental se destina a las compras públicas, el 63% del gasto se da a nivel subnacional. Las compras públicas, como ustedes bien saben, respaldan la prestación de servicios públicos y contribuyen a objetivos y resultados más amplios de la política pública. Nosotros ayudamos durante la pandemia a varios gobiernos a mejorar sus políticas públicas a nivel local y municipal, y ahí nos percatamos claramente de la importancia estratégica de las compras públicas en momentos en los que es fundamental hacer más con menos y reducir la corrupción para que la gente pueda tener acceso a productos en el sector médico, a medicinas, a servicios de todo tipo, sobre todo en las crisis como la que nos planteó la pandemia, cuando no tienen los gobiernos un sistema de punta de compras gubernamentales, de compras públicas, la población es la que lo paga. Entonces, nosotros estamos ayudando a los gobiernos a mejorar estos sistemas, a enfocarlos en cuestiones estratégicas, en hacer compras públicas estratégicas, haciendo uso de las compras públicas para lograr objetivos complementarios de política pública, como por ejemplo la sostenibilidad, compras verdes, el desarrollo de las pymes, la innovación, la conducta empresarial responsable, y objetivos sociales, la inclusión de género, el de respeto a los derechos de los trabajadores, en fin, nuestro trabajo de compras públicas con los municipios es muy activo y es benéfico para el desarrollo incluyente y sostenible. Algunos ejemplos: con Bogotá, un enfoque gradual para lograr una mayor participación de las empresas de mujeres en el mercado público. En Bratislava, un marco para utilizar las compras públicas estratégicas, identificando soluciones que ofrecen valor por el dinero, facilitan la competencia y promueven el desarrollo urbano sostenible. En Ghent, Bélgica, reserva de 10% de su presupuesto para compras de tecnologías de la información y la comunicación, para investigación, desarrollo e innovación. En Londres estamos apoyando con medidas para asegurar que las pymes y las empresas sociales tengan acceso a las cadenas de proveeduría. En Oslo, Noruega, cláusulas en todos los contratos que implican riesgos de incumplimiento de derechos humanos y convenciones de la OIT en las cadenas de suministro. Todo esto a través de las compras públicas. Producimos informes temáticos, proyectos por país y herramientas hechas a la medida de las necesidades de los municipios. Y con esto concluyo. Espero que les sea de utilidad, que les abra el apetito por saber más de la OCDE, y abrimos el espacio para contestar algunas de sus preguntas. El Centro de México, de la OCDE en México para América Latina, está a su disposición para desarrollar colaboraciones o para contestar preguntas o para lo que ustedes consideren necesario. Nos interesa muchísimo fortalecer la relación con los municipios y me da mucho gusto poder estar aquí y ahora contestar algunas de sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la exposición por parte del maestro Creo que Mario López. tu micrófono está apagado. ¿Me escuchan bien? Oh. Ok. Agradecemos muchísimo la presentación por parte del maestro Mario López Roldán,
quien nos brindó un amplio conocimiento de las facultades y la colaboración con los municipios de esta gran organización. De igual forma, agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, le cederé el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, quien es director de descentralización del INAFED, para que nos brinde unos comentarios finales. Adelante, por favor, licenciado Ernesto. Gracias, Leli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? La verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Les agradecemos, primero que nada, que se hayan hecho un espacio en su agenda para acompañarnos en esta importante sesión que nos ha brindado el maestro Mario López Roldán, director de OCDE en México y para América Latina. Y por supuesto, a usted, maestro López Roldán, expresarle nuestro agradecimiento en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, por esta brillante exposición que yo diría, maestro, me quiero adelantar un poco, pero agradecerle primero que nada este espacio que se dio usted y que se dio su equipo. Hemos visto cómo de manera muy proactiva, tanto Ivonne López como Adriana Montejano ya han respondido a algunas de las consultas que se han vertido en el chat. Y entonces, pues eso, primero que nada, reconocerlo y nos da mucho gusto. Y déjeme iniciar con su propia metáfora. Es una tienda de dulces tan atractiva, pero ¿cuánto cuesta entrar a la, tiene costo entrar a la tiendita? Esa es una de las preguntas que nos hicieron ahí en el chat. Y la verdad que es un tema de lo más relevante porque siendo una institución tan relevante, tan estratégica para el mundo, en ese contexto global que usted describía, pareciera distante a los gobiernos locales, maestro, ¿no? Pareciera que esta cercanía entre OCDE y gobiernos locales es un tanto, por decirlo menos, compleja, es un tanto, puede ser una percepción de que es difícil contactar a OCDE, que cuesta dinero contactar a OCDE, y entonces quizás ahí hay un primer tema que nuestros amigos, amigas nos pusieron en el chat. Y luego también algo que veía en su presentación, cuando hablaba de cómo se colabora con los municipios, se hacía una referencia al impacto que OCDE tiene en los municipios, y no sé, esa es como una inquietud personal. Si esto de hablar de impacto significa comunicación directa con los municipios o es que bien OCDE, el trabajo que hace permea y de manera indirecta, de manera secundaria, impacta a los municipios, o bien si efectivamente hay una comunicación, hay un trabajo directo con los municipios. Eso nos parece importante porque finalmente eso es el propósito de esta sesión, maestro, y por eso también celebramos la manera en que el equipo de OCDE, al mando de usted, inició esta sesión. Es una sesión de acercamiento, es una sesión oigan, vengan y conozcan lo que es la OCDE. Para muchos de nosotros es la primera ocasión en que estamos conociendo qué es OCDE, qué trabaja, qué se dedica, cómo yo, autoridad municipal, puedo acercarme, puedo aprovechar todo este bagaje que hay en la tienda. Es un bagaje de lo más rico, las iniciativas, los estudios, el análisis, la documentación, la bibliografía que ustedes generan, es algo impresionante y sin duda alguna sería de lo más atractivo que esto tuviera pues una mayor explotación, por decirlo de alguna manera, un mejor aprovechamiento hacia los gobiernos municipales. Entonces, esto primero que nada celebramos este planteamiento básico, y cuando hablo de básico, maestro, no me refiero sino a los aspectos fundamentales, ¿no? Esos aspectos fundamentales que establecen el quehacer de OCDE y cómo desde estos aspectos fundamentales que se explicaron de una manera, la verdad, maestro, lo felicito porque fue una manera muy didáctica, muy llevados de la mano, ahora sí me da la impresión de que yo podría decir qué hace OCDE y cómo ese trabajo de OCDE puede ser interesante a la tarea de los municipios, a quienes desde ya, maestro, tanto a los que nos acompañan aquí en la plataforma Zoom, como los que nos acompañan vía Facebook,
Y por supuesto, pues esto, como comentábamos al inicio, es una sesión que se queda grabada para los que más adelante vean el repertorio y vean que hay aquí una sesión sobre OCDE, pues sin duda alguna va a ser muy interesante y desde ya los invitamos, amigas, a que sigan haciendo sus preguntas, porque ustedes ya han abierto dos aspectos por lo menos relevantes, ¿no? Bueno, ¿y cómo me acerco a OCDE? Acercarme a OCDE cuesta, y si a mi municipio me interesa establecer alguna relación puntual sobre algún tema puntual, sobre algún aspecto estratégico de los que ustedes mencionaban, mejora regulatoria, ventanilla digital, compras estratégicas, o bien, si yo tengo ya en marcha algún proceso, alguna política pública que busque impulsar aspectos de género, busque impulsar aspectos de inclusión, busque impulsar algunos aspectos que tengan que ver con huella de carbono o esos aspectos de sostenibilidad, ¿cómo le hago para que OCDE, para contar con el respaldo, la asesoría o quizás el acompañamiento de OCDE? Me parece que abrieron muchas líneas de trabajo, maestro. La verdad es que les reiteramos este agradecimiento y por supuesto, pues invitar a que nos hagan algunas preguntas. Quizás, Leslie, si esto, ya retomamos algunas preguntas, o bien tú creas que vale la pena leer algunas más que hayan llegado. Tú nos vas indicando, por favor, y después de ello, quizás el maestro y su equipo nos pudieran hacer alguna retroalimentación al respecto. Quizá podría empezar por estas dos preguntas que me acaba de formular. Adelante, maestro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, porque son muy importantes. La verdad, licenciado Rodríguez, qué gusto que me haga este tipo de preguntas. Tiene toda la razón. Voy a empezar por la segunda. Los municipios tienen acceso gratuito a todo el trabajo de la organización. En verdad, la organización fue conformada originalmente por los gobiernos federales. Los gobiernos federales tienen la responsabilidad de promover, difundir las potencialidades del trabajo de la organización a niveles locales, a niveles regionales, a niveles estatales, a niveles municipales. Cada país miembro tiene una delegación permanente representante de ese país ante la OCDE, que es una embajada con un equipo normalmente rebasados porque hay muchísimo trabajo a nivel federal, local. Esos son los representantes de ustedes, de los municipios, del gobierno de México en todos sus niveles ante la OCDE, y sería la primera instancia a la cual yo les recomendaría acudir por información o para proponer o solicitar algún apoyo de la OCDE. La delegación de México ante la OCDE tiene sus datos de contacto en el directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí ustedes entran al directorio y ponen delegación ante la OCDE y ahí les vienen el email de la embajadora, del segundo representante, de los representantes de las diferentes secretarías de Estado. Ese es una recomendación, una primera recomendación. Segundo, el trabajo de la OCDE es directamente con los municipios, se puede dar directamente con los municipios, independientemente de el gobierno o el partido que esté gobernando ese municipio. Nosotros tenemos municipios de diferentes países que llegan, mandan solicitudes a través de su delegación permanente, pero a veces directamente a la OCDE, y en el caso de México, a través de nosotros, del Centro para América Latina, que está ubicado aquí en México, para solicitar información, inclusive colaboración o apoyo con algún estudio, alguna política, alguna legislación. Y nosotros, aquí en el centro, canalizamos esa solicitud a la gente adecuada en la organización y nos encargamos de darle seguimiento. Entonces, le agradezco mucho recordarnos que también es la responsabilidad del secretariado de la OCDE
de promover la colaboración con los municipios. Ahora, el secretariado de la OCDE se divide en diferentes direcciones. La dirección de comercio, la dirección de medio ambiente, la dirección de cada uno de los temas de políticas públicas. Ellos están constantemente trabajando y contactando directamente a los municipios, pero también están abiertos a ser contactados por los municipios. Ahora, ¿cómo se hace esto? Lo más fácil es identificar el tema, entrar a la página web de la OCDE, ver cuáles son las últimas análisis, publicaciones, recomendaciones de la OCDE en la materia, abrir el que más les interesa y dentro de ese estudio, que es un PDF, normalmente lo pueden leer gratuitamente en la página web de la OCDE, se van a donde dice, en el principio dice quién realizó el estudio y ahí están los nombres y los emails de los expertos de la OCDE en esa temática. Yo les recomiendo escribirle directamente a los expertos o bien escribirnos a nosotros en el centro de la OCDE para América Latina para activar una colaboración o simplemente tener una primera reunión exploratoria o presentarnos ya una propuesta. Ahora bien, ¿cuánto cuesta? La tiendita de dulces, como bien dice, tienen mucha razón en preguntar ello. El trabajo de la OCDE está disponible a los municipios de manera gratuita. ¿Por qué? Porque el gobierno de México ya paga una cuota anual para que nosotros hagamos estos trabajos y los difundamos, los pongamos en la web, los pongamos a disposición de todos los niveles de gobierno. Ahora bien, tenemos un plus en la OCDE, que como las necesidades de cada municipio son cada vez, evolucionan a diferentes ritmos y tienen diferentes prioridades de gobierno y diferentes realidades locales y diferentes estrategias, entonces puede ser que un gobierno local o un gobierno municipal se nos acerque y nos diga, oigan, a mí me interesa que me ayuden a construir el marco de integridad de la policía municipal de mi ciudad con base en las mejores prácticas internacionales. Ah, perfecto. Lo podemos hacer. Tenemos estudios que hemos hecho en otros lados del mundo, tenemos la experiencia, tenemos los expertos, pero ahí tenemos que financiar ese proyecto. Ese es un proyecto hecho a la medida. Y ahí tenemos que, nosotros no hacemos ganancia, somos un organismo internacional sin fines de lucro, pero tenemos que cubrir el costo de traer a los expertos de las diferentes direcciones y realizar el estudio, el workshop, digamos, ayudar a implementar las recomendaciones, y eso tiene un costo. Ahora, es un costo, si lo comparamos con las grandes consultorías de políticas públicas, Andersen, no quiero decir nombres, mejor no, pero es microscópico comparado con esos costos, ¿no? Nosotros tenemos costos adaptados para el servicio público y eso sería únicamente si requieren un estudio específico hecho a la medida de la necesidad de su tema, de su estado, de su municipio. Y para ello nosotros también podemos organizar y darle seguimiento para que acompañar el proyecto, ponerlos en contacto con los expertos de la OCDE que les pueden realizar el estudio, que los pueden ayudar a transformarlo en una legislación, que les pueden ayudar a implementar sus recomendaciones y hacemos el seguimiento y luego hacemos también, apoyamos para que haya una presentación pública del estudio y para que todo el mundo sepa que ese municipio está colaborando con las mejores prácticas internacionales, con la OCDE, y hacer un lanzamiento público, mediático, que también sea de utilidad para difundir que el municipio está en las mejores prácticas. Entonces, esos son los comentarios iniciales. Espero que haya respuesto a sus preguntas. Muchísimas gracias, maestro López Roldán, por estas puntuales respuestas. Creo que está apagado tu micrófono. ¿Me escuchan bien? Ah, no, ya. Muchísimas gracias, maestro, por estas puntuales respuestas a las inquietudes de nuestros participantes, las cuales ya fueron totalmente solventadas.
De igual manera, me permito agradecerle a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez, por los comentarios finales sobre su presentación. Antes de finalizar, me gustaría comentarles a nuestros participantes que la constancia y la presentación que nos acaba de dar el maestro López las van a recibir en su correo electrónico con el cual hicieron el registro en nuestra plataforma Fórmate. De igual forma, agradecemos mucho la participación de todas y todos ustedes, los servidores públicos municipales de nuestro país, y sin más preámbulo, a nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de nuestro titular, el licenciado. Adelante, Claudia, por favor. El micrófono, Claudia. Creo que estamos presentando algunos problemas técnicos con la licenciada Claudia. Entonces, ok, me están informando que nuestros compañeros de la OCDE nos están solicitando una foto, entonces si todos podemos activar nuestras cámaras y sonreír muy grande para esta toma de fotos, se los agradeceríamos mucho. Y listo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, como les mencionaba, a nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan una excelente tarde y hayan disfrutado de esta gran ponencia por parte del maestro. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Saludos a todas y todos. Gracias a usted.